Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan por aquí en oficialmente nuestro primer Food for the Brain del año. Antes que nada, me gustaría comentarles que esta sesión se va a dividir en tres espacios. En el primero, quiero presentar a nuestros invitados. En un momento pasaremos a ello. Después tendremos como tal nuestra sesión. Y también no se preocupen porque al final tendrán un espacio para hacer preguntas a los invitados del día de hoy. Tenemos primero al doctor Ernesto Cobos González. Él es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cursó la especialidad de cirugía general ante la UNAM en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y la subespecialidad en angiología, cirugía vascular y endovascular en el Texas Heart Institute en Houston, Texas. Está también certificado y 2 veces recertificado por el Consejo Mexicano de Angiología, de Cirugía Vascular y Endovascular. Actualmente, el doctor participa como cirujano vascular y miembro activo del equipo quirúrgico de Tlalpan Team, un grupo de trasplantes de tejidos vascularizados compuestos que lidera el doctor Martín Iglesias Morales en la Ciudad de México. Doctor Cobos, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho la presentación y le agradezco mucho a todos los que hayan tomado el tiempo para conectarse a esta sesión de la especialidad que sean, de la línea que sea. Les agradezco mucho. Quiero que sepan que considero un privilegio poder irme a ustedes. Vamos a hablar hoy brevemente sobre trasplantes en México. Eh, Reflexiones sobre los trasplantes en México. Hemos titulado esta plática. Estoy aquí a nombre de Tlalpan Team, el equipo de trasplantes vascularizados compuestos, el Hospital Diomed, y vamos a empezar esta plática. Miren, no tengo conflictos de interés que reportar para esta plática. El día de hoy vamos a hablar, vamos a muy breve unas estadísticas de los trasplantes en México. Vamos a definir los trasplantes vascularizados de tejidos compuestos, VCA por sus siglas en inglés, Vascularized Composite Allografts, ¿no? Vamos a ver qué experiencia hay de tejidos, de trasplante vascularizadas de tejidos compuestos en México. Vamos a hablar de trasplante de cara en el mundo y en bien. Quiero platicar con ustedes también el concepto de muerte social para entender mejor la bioética de estos trasplantes, explicaciones y sobre estos procedimientos. Vamos a hablar específicamente de un caso en el mundo de trasplante de cara en el Reino Unido y al final vamos a hacer unas reflexiones breves. Como dijo el clásico, yo vengo a aprender, entonces quiero no solamente presentar mis propias conclusiones y reflexiones, sino que al final será muy importante escuchar a alguno de ustedes con sus reflexiones. Entonces, miren, esta es, a ver aquí, ¿cómo hacemos? No sé por qué. Un segundito. Quiero que las diapositivas avancen una por una esas. Eh, no, se me ponen a las tres. Bueno, denme un segundito. Si Aquí. quiere, doctor, en reproducir, aquí le ven la pantalla. Sí, sí, ya Ah, lo vi. Ya lo perfecto. vi. Ahora sí, ya estamos. Entonces, miren, estas son las estadísticas que quiero presentarles brevemente. Eh, esta información nos hizo favor de compartirla muy amablemente la doctora Rosa Erro Aboitia, que es directora del Centro Nacional de Transplantes aquí en México. Si conocen a ustedes ese compromiso y ese entusiasmo
por favor, preséntenmelo porque necesitamos más así en el país. Miren, esta es una lista de 2025 de los receptores que están en espera de un trasplante en México. Por mucho, los que más necesitamos son trasplantes de riñón, donadores de riñón necesitamos. Después córnea y riñón son los trasplantes que más se hacen en el mundo y en México también. Después hígado, corazón, los combinados de hígado, riñón y riñón páncreas. Eh, y miren, en 2026, esta es de apenas hace unos días, los trasplantes que ya se han realizado en México: 160 de riñón, 141 de córnea, 17 de hígado y 4 de corazón. Esta es una lista todavía un poquito más reciente y vean, quiero llamar su atención a esta línea: extremidades. Hay una paciente registrada en el Centro Nacional de Transplantes que está esperando un trasplante de extremidades superiores, de brazos. Ahora mismo vamos a conocer a esa paciente y a revisar brevemente su caso. Ahora, y como ahí está. Miren, brevemente, nada más las instituciones que están autorizadas en el país para hacer trasplante. Antes, el trasplante todavía en muchos países es una cuestión de hospitales públicos, ¿no? De medicina pública. Pues en México han cobrado mucha relevancia las instituciones privadas para hacer trasplantes de todos los tipos. Y miren aquí, esta es la estadística de trasplantes de riñón que se han hecho en el país. Los primeros trasplantes se hicieron en 1963 y desde entonces miren cómo se han aumentado pues, exponencialmente. Hay una caída aquí dramática en la pandemia, ¿verdad? Fue un desastre para todos la pandemia, pero nos hemos recuperado. Miren, estas son las cifras de aquí está, este es hígado, ¿no? Hígado también es un trasplante más sofisticado, más complejo. El primero se hizo en 1991 en el país, pero también ha aumentado exponencialmente con su declive en la pandemia, ¿no? Y corazón, el trasplante cardíaco también no se ha quedado atrás. El primero se hizo en el Centro Médico Nacional y hemos mantenido números de trasplante de corazón. Entonces, si ven ustedes la gráfica, los porcentajes que se hacen de trasplantes en el país, pues predominan córnea y riñón, como dijimos, pero cada vez más hay hígado, corazón y otros trasplantes. Yo estoy aquí el día de hoy, doctores y público en general, porque pertenezco a un grupo de trasplante de tejidos vascularizados compuestos. Hay un grupo en México que hace este tipo de trasplante. Este tipo de trasplante es el más reciente en el mundo de todos los trasplantes que se hacen. Los que más recientemente llegaron fueron los de tejidos vascularizados compuestos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué hacemos? ¿Qué trasplantamos en tejidos vascularizados compuestos? Bueno, este es un procedimiento reconstructivo que involucra el trasplante de múltiples tejidos como piel, músculo, hueso, nervios y vasos sanguíneos. Este bloque se toma como una unidad funcional de un donador para injertarlo en un receptor. Entonces, aquí la idea principal es que tenemos que tomar los vasos sanguíneos, los nervios, para reimplantarlos y que el receptor tenga un tejido funcional. Y entonces, ¿qué quiere decir en términos prácticos? ¿Qué tejidos podemos tomar para trasplantar en trasplante de tejidos vascularizados compuestos? Aquí hay una lista. Miren, mano, antebrazo o brazo. Estos ya los hicimos en México y se han hecho un gran número de mano, de antebrazos o brazos. Cara, que puede tomarse una parte de la cara o injertarse una cara completa, total.
Estos no se han hecho tantos en el mundo, ahora lo vamos a platicar. Trasplantes de útero ya se han hecho en el mundo y ya han nacido bebés de úteros trasplantados. Y en México está registrado en este momento una paciente esperando un trasplante de útero. Un grupo de Guadalajara está esperando una donadora para implantar un útero aquí en México. Trasplantes de pene. No se preocupen, estos pacientes son primordialmente casi todos los que se han hecho por antipersonales de guerra, hechos sobre todo en Estados Unidos, con buena tasa de éxito. Lo mismo que vejiga. Y la laringe, también se está trasplantando laringe con excelentes resultados. Estos son sobre todo pacientes con cáncer que han requerido una remoción completa de la laringe. También la pared abdominal se está trasplantando. Y puse aquí entre corchetes naranjas el trasplante bilateral de miembros inferiores. Está entre paréntesis porque este trasplante se hizo en España en 2011 y no se ha replicado a la fecha. Y no se ha replicado porque la balanza entre riesgo y beneficio se considera demasiado inclinada hacia los riesgos, porque tenemos excelentes prótesis cada vez más sofisticadas. Entonces, no es un trasplante que se persiguió para replicarse. Y después, en noviembre del 2023, se realizó un trasplante de ojo en Nueva York. Ahorita van a conocer al cirujano que lo realizó. Bueno, ya van más de 2 años y no tenemos noticia de que sea un ojo funcional, no tenemos noticia de que haya recuperado la vista este paciente, pero bueno, es un trasplante que se hizo como parte de un trasplante de cara. Entonces, quiero presentarles la experiencia en México. En México, como les dije, hay un grupo de trasplante de tejidos vascularizados compuestos. Se llama Tlalpan Team y en 2012 realizó el primer trasplante exitoso de antebrazos bilaterales. ¿Sí? El paciente de 52 años que experimentó un accidente de electrocución de alto voltaje y perdió los dos brazos del antebrazo. Aquí están sus fotos antes y 12 años después del trasplante. Entonces, quiero en este momento pedirle a todos ustedes que empiecen a pensar cómo sería la vida que hoy tienen si tuvieran estos muñones en lugar de los brazos que tienen. Quiero que vean el resultado. Miren, este es un video del año pasado, donde quiero que vean la funcionalidad. Por supuesto que no es perfecto, que tiene rigidez, pero quiero que empiecen a pensar eh, qué, qué vida prefieren para ustedes, para sus pacientes, para sus familiares cercanos, ¿no? Eh, entonces, cuando planteamos la pregunta y mostramos el video de entrada, pues casi todos diríamos, pues yo prefiero tener esta funcionalidad que vivir con dos muñones, ¿verdad? Hasta que empezamos a considerar todas las consecuencias. Vamos a ver, este es el segundo trasplante que se hizo en México de bilateral de extremidades superiores. Este es más alto. Consideren que entre más lejos está de la mano el nivel de amputación, pues más difícil es lograr una recuperación funcional, ¿no? Cuando injertamos una mano es más fácil que
recupere una función eh, más adecuada. Cuando está tan lejos de la mano, se vuelve muy complicado. Pero este es Max, que en 2015 aquí en México recibió, también tuvo un accidente de electrocución con alto voltaje y se realizó su trasplante en 2015. Y aquí quiero que lo vean. Max nos ha permitido compartir sus imágenes, sus videos. Y aquí está, apenas el año pasado, en nuestra reunión en San Miguel de Allende, Guanajuato. Eh, Otra vez, quiero que piensen qué vida prefieren ustedes, qué nivel de funcionalidad creen que le ofrecimos a este paciente, qué diferencia en su vida. ¿Eh? Y entonces, como les dije hace un momento, casi todos contestamos, "No, pues yo prefiero esto". Pero entonces viene el momento difícil, el momento de la verdad, de conocer todas las complicaciones y todas las desavenencias que puede haber en un trasplante de estas características. ¿Qué pasa? Estos pacientes tienen que estar indefinidamente bajo un régimen de inmunosupresión estricta. La piel y los tejidos cercanos a la piel son altamente inmunogénicos. Quiere decir que muchas veces nuestros pacientes presentan rechazo. Por esa razón necesitan un esquema de inmunosupresión complejo y agresivo. Y la inmunosupresión tiene muchos riesgos. La inmunosupresión se asocia a infecciones letales. Sabemos que el sistema inmunológico no solo participa en la defensa contra microorganismos y en contra de las infecciones, sino además en la vigilancia del desarrollo de neoplasias, suprimiendo el desarrollo de células neoplásicas. Entonces, sabemos que estos pacientes se enfrentan no solo a infecciones letales, sino también a cáncer, a tumores asociados a la inmunosupresión. Entonces, los pacientes tienen que enfrentar esa decisión. Para mí es inevitable recordar el pasaje de la Ilíada en la que el guerrero Aquiles escogió una vida corta y heroica en lugar de una vida larga e intrascendente. Aquí está Aquiles, su madre Tetis lo está sumergiendo en el río para hacerlo inmune a las flechas, para que las flechas no penetraran su cuerpo, pero lo tomó del tendón de Aquiles y ahí fue donde penetró la flecha que le quitó la vida. Pero no a todos los pacientes podemos pedirles que tengan actitud de guerrero heroico de la batalla de Troya, ¿verdad? Pareciera que también es aceptable la elección de tener una vida tranquila y libre de infecciones letales y cánceres y la carga de la inmunosupresión, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que en México, después de los dos trasplantes bilaterales exitosos que se realizaron, que realizó Tralpantin, se ha registrado en el Registro Nacional de Trasplantes a la que sería la primera mujer en el mundo en recibir un trasplante bilateral de brazos con implantes a la altura del húmero. Quiero presentarles a nuestra paciente. Aquí está. Esta es su radiografía de su muñón del lado derecho y muñón del lado izquierdo. Eh, no hay una mujer en el mundo que se haya realizado un implante aquí tan alto y de manera bilateral. Eh, Quiero platicarles que la paciente ahorita tiene 34 años. El accidente también, un accidente de electrocución con voltaje de alta frecuencia mientras operaba maquinaria en su trabajo.
perdió ambas extremidades estando embarazada y este año su hijo cumple 11 años. Sobrevivieron al accidente ella y su bebé. Entonces, ella dice que necesita sus brazos para cuidar a su bebé. Entonces, ya está registrada esa paciente. Tenemos que hablar ahora de trasplante de cara. Vamos a hablar de trasplante de cara en el mundo y en México también. Y para ello vamos a hablar de Isabelle Dinoir. Isabelle Dinoir es una mujer francesa, fue una mujer francesa que recibió el primer trasplante de cara en el mundo. Fue un trasplante de cara parcial. Aquí en esta foto ven ustedes antes de su accidente. Después del accidente, a Isabel la atacó su propia perrita, ¿sí? Ahora vamos a platicar con más detalle su historia. Y recibió este implante parcial. Este se consideró el primer implante de cara, pero parcial en el mundo. Aquí estoy delineando el injerto que se puso. El trasplante se hizo en 2005 y esta foto que estoy señalando es del 2006 en una conferencia de prensa. Este es un poco más adelante, aquí se ve más claro el trasplante. Ahora vamos a hablar un poco más de Isabelle Dinoir. El primer trasplante de cara total, completa, que se realizó en el mundo ocurrió en Barcelona en el 2010. ¿Sí? Aquí tienen ustedes a Oscar, que en un accidente de cacería con un arma de fuego perdió gran parte de su rostro. Estas fotos que ven ustedes son después de decenas de cirugías para tratar de mantener la funcionalidad, de permitirle por lo menos respirar y comer. Y esta foto, la foto más grande, es después de su trasplante de cara. Primero total en España y en el mundo. Entonces, ya dijimos, en el 2005, primer trasplante parcial en Amiens, Francia, y el primer trasplante completo en Barcelona. El primero en Estados Unidos fue en 2011, en Brigham and Women's Hospital en Boston. El cirujano plástico fue Bogdan Pomahak, el coordinador del equipo. Son equipos muy grandes de cirujanos, son decenas de cirujanos que intervienen. El coordinador fue el doctor Pomahak. ¿Sí? El receptor fue Dallas Wins, que falleció 13 años después, en 2024. Entonces, ya van un patrón. Isabel, Isabel Dinoir, que recibió el primer trasplante parcial, vivió 11 años. Dallas Wins sobrevivió 13 años. Y en total se han realizado en estos 20 años alrededor de 53 trasplantes de cara en solo 10 países. 10 países es muy poquitito. Casi cualquier país del mundo que tenga una infraestructura médica más o menos desarrollada puede hacer un trasplante de riñón, pero no un trasplante de cara. Es un trasplante técnicamente complejo y para el cual solo hay unos 20 cirujanos en el mundo capacitados para hacerlo. Estos son los países que han hecho trasplante de cara y si revisan ustedes la lista de solo 10 países, solo hay dos de América y no hay países que son muy desarrollados y muy avanzados en medicina, como es el caso del Reino Unido. Inglaterra no está en la lista y vamos a platicar brevemente también sobre las razones por las cuales no está en la lista. Entonces quería platicarles brevemente de Isabel Dinoir. Isabel eh, es fue una mujer francesa, había presentado depresión e ideación suicida y en mayo de 2005 fue atacada por su perrita Tania. Ella estaba inconsciente, había consumido altas cantidades de alcohol y pastillas para dormir.
Dicen que despertó en un charco de sangre, viendo a su perra lamiendo la sangre, y lo primero que hizo fue buscar un cigarrillo y notó que no podía detener el cigarro entre sus labios, y pues es que no tenía labios, ya vieron ustedes la foto. Cuando se vio en el espejo, empezó a entender lo que estaba pasando. El accidente o el ataque fue en mayo del 2005 y para noviembre del 2005 se realizó el trasplante. Quiero comentarles que 3 meses antes del trasplante, Isabel firmó un contrato con el documentalista inglés Michael Hughes para transmitir su transformación en televisión, a cambio, por supuesto, de una compensación económica. Entonces, vean la velocidad con que ocurrieron las cosas. El ataque en 2005, el contrato por ahí de agosto del 2005 y el trasplante en noviembre del 2005. Mayo, agosto, noviembre. Y mal empieza la cosa. Eh, yo quiero recordarles, ustedes saben que los tabloides británicos son de las organizaciones más despiadadamente voraces que existen en el mundo. Son famosos por su rapacidad, ¿no? Tienen décadas, si no es que siglos, persiguiendo a la familia de la corona británica y ahora también, por supuesto, a todas las actrices, actores, políticos. Y el problema es que son organizaciones con mucho dinero, con mucho poder corruptor. Entonces, este es uno de los problemas. Isabel perdió el injerto antes de morir. El injerto se necrosó y su rostro tuvo que ser cubierto con piel tomada de su muslo. Falleció en 2016, 11 años sobrevivió el trasplante, víctima de dos cánceres, dos tumores malignos, cervix y pulmón. Seguramente, aunque algunos de sus médicos no lo reconocen así, pero seguramente estaban relacionados a la inmunosupresión, los tumores que tuvo. Más tarde, el equipo quirúrgico reconoció que quizás no era la paciente ideal para el trasplante. Y como me consta, sé que hay animalistas y adoradores de perros entre el público. Quiero compartirles que sí, la perrita Tania fue sacrificada, pero Isabel nunca le guardó rencor y dijo más adelante que la perra se comportó en un acto de desesperación para tratar de despertar a su dueña. Pero las técnicas avanzan. La ciencia de verdad es imparable. Y quiero que vean el resultado de Cameron Underwood. Cameron Underwood fue un paciente, es un paciente, él vive, que se infligió una herida en la cara, un intento suicida y tras otra vez decenas de cirugías y dificultades para respirar y alimentarse, esta foto de la izquierda era su cara, ¿no? Y fue a trasplante de cara en Nueva York. Lo operó el doctor Eduardo Rodríguez, el famoso cubano-americano, cirujano plástico y reconstructivo, es el líder del equipo, ¿verdad? Pero como ya les dije, es un equipo grandísimo de cirujanos, gente de terapia física y rehabilitación, un equipo muy, muy grande. Y este trasplante es famoso pues, por su resultado cosmético, ustedes juzgarán. Y además este paciente regresó a jugar golf y a restaurar coches, que era su profesión. Además, fue el primer trasplante en Estados Unidos en el que participó o cubrió los gastos un seguro comercial. Todavía hay muchas dificultades y muchas reticencias para que los seguros cubran este tipo de intervenciones. ¿Sí? La mayoría de los trasplantes en Estados Unidos están financiados por el Departamento de Defensa.
¿Y qué hay en México? En México hemos intentado trasplante de cara, sí, sí hemos intentado. El año pasado, el 1 de abril del 2025, se realizó la primera procuración de cara con fines de trasplante en México, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Lo realizó el mismo equipo, el único equipo que ha hecho estos trasplantes en México, el doctor Martín Iglesias y su equipo quirúrgico. Estábamos trabajando en el centro médico con un paciente con muerte encefálica, pero con actividad cardiopulmonar conservada. Habíamos estudiado 4 años a un receptor, a un probable receptor, eh, una serie de estudios muy elaborado, muy complicado. Eh, el trabajo con las autoridades, con COFEPRIS, para conseguir las autorizaciones y conseguir que Hospital Diomed se volviera un hospital con licencias para procurar y realizar el trasplante. Después de todo eso, la dificultad de conseguir un donador, ¿sí? Con las características antropométricas correctas y eh, la aceptación de la familia. Eso era lo realmente complicado, pues conseguimos al donador perfecto, la familia aceptó el trasplante, pero unas horas antes de que termináramos de tomar el injerto de cara, el paciente, el receptor revocó su consentimiento para la cirugía. Eh, pues todavía es difícil de aceptar los que pensamos que podíamos haberle ayudado a nuestro paciente, pues nos queda eh, mucha frustración, eh, pero algo hicimos mal, algo tenemos que hacer para entender mejor el proceso. Y para ello tenemos que introducir el concepto de muerte social. ¿Qué pasa con un paciente con la desfiguración que vieron ustedes? ¿Ya vieron pacientes desfigurados por un arma de fuego o por un ataque de un perro? ¿Qué le pasa a esos pacientes? Bueno, han definido los expertos en ciencias sociales, los psiquiatras, los psicólogos, el concepto de muerte social. ¿Qué quiere decir muerte social? Pues implica una combinación de estas 7 cosas: aislamiento social, soledad, ostracismo, pérdida de la condición de persona, alteración del rol e identidad, un daño físico y emocional y el desfiguramiento. ¿Ustedes se imaginan que es posible conseguir un trabajo o salir a la calle o presentarse eh, en un ambiente donde hay niños con ese desfiguramiento? Se vuelve cercano a imposible. Y un paciente que tiene muerte social, miren, aquí les digo algo que es una obviedad, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Entre la muerte biológica y la muerte social, solo en una podemos evaluar el dolor y el abatimiento de un paciente. Obviamente es en la muerte social. Solamente de una podemos recuperar un paciente. Podemos recuperar un paciente de un tipo de muerte, pues técnicamente tenemos esa posibilidad. Ahora, la pregunta más importante, como me lo hizo ver su maestro, el doctor Palomares, es no si podemos hacerlo. Técnicamente parece que cada vez tenemos mejores resultados, pero debemos intentarlo. Esa es la pregunta más importante. Miren, tenemos que hablar primero de las complicaciones que tienen los trasplantes de tejidos compuestos. Ya dijimos que la piel y los tejidos compuestos son altamente inmunogénicos.
provocan rechazo agudo hasta en 89% de los casos y crónico en alrededor del 11%. Estos pacientes, como ya dijimos, necesitan inmunosupresión estricta y de por vida y tienen riesgo de infecciones oportunistas. Más de la mitad de los pacientes tienen infecciones oportunistas y cáncer. ¿Qué tumores pueden presentar estos pacientes? Pues casi cualquiera. Por supuesto, los tumores que están relacionados a virus. Sabemos que el linfoma no Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, algunos cánceres de células escamosas en la piel están relacionados a virus. Esos ocurren más con la inmunosupresión estricta. Pero también otros tumores de hígado, riñón, pulmón, vejiga, melanoma pueden ocurrir en estos pacientes. Estos pacientes tienen además riesgo de perder el injerto de manera parcial o completa. Hasta el 19% lo pierde, como le pasó a Isabel Dinoir. Por supuesto que además hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa y falla renal, causa de muerte en algunos pacientes, ¿sí? Y por supuesto tienen riesgo de morir en los días cercanos al procedimiento o en los años subsecuentes como consecuencia del trasplante. El consentimiento informado es de trascendental importancia en estos trasplantes. Miren, todos los que hemos operado pacientes sabemos de la importancia de este documento, pero en este tipo de operaciones se vuelve una cosa no solo imprescindible, sino que tenemos que seguir refinando. Los pacientes en general, como dice aquí, no pueden otorgar pleno o total consentimiento porque si no son médicos, es imposible que entiendan la extensión completa de la información clínica. Como dijo uno de los pacientes entrevistados, eh, una cosa es que te digan que tienes riesgo de padecer, de presentar falla renal, y otra cosa es padecerla. El paciente que firma un consentimiento para trasplante de tejidos compuestos no solo acepta el procedimiento, tiene que reconocer que no hay alternativas satisfactorias de tratamiento. ¿Pero qué son alternativas satisfactorias? Satisfactorias para él, satisfactorias para la sociedad, satisfactorias para sus médicos, satisfactorias para sus familiares, para todos o para algunos. Además, tienen que reconocer y deslindarse de las presiones de la sociedad, de su familia, de la cultura que les rodea y de los propios médicos que insisten para realizar el trasplante. Entonces, el trasplante de tejidos vascularizados avanza en México y en el mundo, pero no sin detractores. El trasplante, ya vimos, tiene complicaciones letales y no letales. Además, muchos lo consideran como un trasplante que no es indispensable para la vida, pero no lo es. Nos consta que un paciente con muerte social sigue viviendo. El trasplante es caro. No solamente me refiero a los recursos financieros, al dinero, me refiero a los medicamentos, a la terapia física, al personal médico, al equipo psicosocial y de apoyo que necesita un paciente después de intervenirse. Y además, la carga emocional para pacientes y sus familiares parece en ocasiones ser insostenible. A los que les interesa este tema, los que estén involucrados en temas de bioética, tienen que revisar este artículo. Tienen que revisar esta publicación que se apareció apenas en noviembre pasado, noviembre del 2025, en The Guardian, el periódico o la publicación inglesa, ¿sí? Ya hablamos un poco de los tabloides británicos. Este no es un tabloide, pero quisiera que leyeran este artículo. Miren, se llama Los trasplantes de cara prometieron esperanza, pero los pacientes fueron puestos a través de lo impensable, o se les puso en lo impensable. Este artículo se publicó a 20 años del trasplante de Isabel Dinoir y aquí le llama
un procedimiento experimental, ¿no? A pesar de que tenemos 20 años haciéndolo. Y en este artículo, la autora entrevistó a pacientes. Aquí está Joe DiMeglio. Joe DiMeglio es un paciente que se operó en Nueva York también y fue el primer paciente en recibir un trasplante de cara y bilateral de manos. Aquí está con su esposa Jessica, que es enfermera. Joe DiMeglio dice que vale la pena la vida porque conoció a su esposa, se casó con su esposa después de recibir su trasplante. Aquí está Dallas Wintz, el primer paciente que se operó en Estados Unidos en 2011 y murió en 2024 de falla renal. Este es Robert Chelsea, el primer paciente afroamericano que recibió un trasplante de cara. Todo un capítulo adicional, la donación y recepción de órganos de trasplante en pacientes afroamericanos, ¿no? Por la historia que conocemos. Robert Chelsea todavía vive y lo entrevistó la autora de la publicación apenas hace unos meses en Helsinki, en la reunión de trasplante de cara, y ahí dijo cosas importantes. Chelsea, ahorita lo vamos a repasar. Entonces, miren, aquí están algunas de las cosas que dijo Faye Bound Alberti. Esta es una profesora de historia moderna que trabaja en King's College en Londres. Ella escribió el artículo, hizo las entrevistas y aquí están algunas de las cosas que dijo. Está hablando aquí en esta primera línea de, de las publicaciones que hacen, de una publicación que reportó los trasplantes de cara, un recuento de una revisión de trasplantes de cara y dijo, contó 10 muertes, pero no contó cómo murieron los pacientes ni cómo fueron los últimos años de su vida. Dice también que el cuidado posoperatorio es el problema más grande para los pacientes en Estados Unidos trasplantados de cara. Dijo, nadie monitorizó la falla renal de Dallas Wing o el coche que se embargó de Robert Chelsea. Yo creo que aquí está exagerando. Yo creo que sí se monitorizó la falla renal de Dallas Wing, pero, pero aún así le costó la vida, ¿verdad? Y dice que Isabel Dinoir, la primera paciente en recibir el trasplante de cara, no quería que continuaran los trasplantes en el mundo. Dijo que alrededor del 20% de los trasplantes de cara mueren de rechazo, falla renal, falla cardíaca. Eso es inaceptablemente alto, dijo. Y Robert Chelsea, aquí está lo que dijo el año pasado en la reunión de trasplante de cara en Helsinki, dijo, aquí todo está recibiendo un pago, excepto nosotros. ¿Quién alimenta a nuestros hijos mientras esperan una compensación por hacer historia, aparentemente? O bueno, al menos Robert Chelsea así lo espera. Y además aprovecha para recomendarle su próximo libro a aparecer en febrero del 2026, ¿sí? Que se llama The Face of Cultural History. Bueno, doctores, ya estoy terminando. Esto es antes de mis reflexiones. Quiero compartirles lo que del el caso inglés. ¿Qué ocurre con el trasplante de cara? ¿No lo vieron ustedes entre los trasplantes que han realizado trasplante de cara en el mundo? Y es porque no lo han realizado. En el 2003, el cirujano inglés Peter Butler del Reino Unido se reportó listo para hacer un trasplante de cara. Esto, los que conocen a Robert Butler dicen que es un cirujano carismático y muy bien relacionado, y su iniciativa no le pareció muy agradable a sus propios colegas, a los cirujanos reconstructivos de la época. Entonces, la iniciativa se puso a consideración de the Royal College of Surgeons, que decidió no aprobar la realización y argumentaron cuestiones éticas, evidencia insuficiente, los tabloides ingleses, la atención mediática y las dificultades técnicas que significaba en ese momento realizar un trasplante de estas características. El National Health Service, la Secretaría de Salud inglesa, negó el financiamiento para el proyecto.
Y así pasaron los años. En 2020 se aprobó en el Reino Unido el Deemed Consent. ¿Qué es esto? Una iniciativa para aumentar el número de donadores de todos los órganos, ¿sí? Eh, entonces, reconocen ellos que necesitan más donadores. ¿Qué quiere decir esto? Este es un consentimiento tácito. Quiere decir que si tú en vida no rechazaste donar tus órganos y falleces, entonces se entiende tácitamente que quieres donar tus órganos. Pero con todo y eso, el trasplante no se ha realizado. Entonces, ¿saben los ingleses algo que nosotros no sabemos? ¿Están haciendo bien las cosas? La propia publicó el artículo de The Guardian, hace un recuento en su artículo de algunos avances médicos que se presentaron y no pasaron la prueba del tiempo. Es el caso de la lobotomía, que en 1949 recibió un premio Nobel y después tuvo que abandonarse por considerarse un procedimiento barbárico. O las mallas vaginales, que fueron motivo de una demanda colectiva en Estados Unidos con miles de pacientes. También habla de la fertilización in vitro. Ese evolucionó a volverse un procedimiento médico estándar y aceptado, pero al principio no recibió menos críticas que el trasplante de cara. Entonces, quiero concluir con algunas de mis reflexiones y tenemos unos minutos para escucharlas de ustedes. Miren, platicando con el doctor Juan Manuel Palomares en preparación de esta plática, me hizo ver algo muy importante que ya les insinué hace un rato. Me escribió, él me dijo, la capacidad técnica de reconstruir el cuerpo no siempre garantiza la posibilidad de reconstruir la vida. ¿Podemos hacerlo? Esa no es la pregunta más importante. ¿Para qué y para quién y a qué costo humano? Esas son las preguntas relevantes. En Finlandia, los trasplantes son anónimos. Los pacientes y sus familias no son acosados por reporteros y los hospitales no usan a los pacientes como oportunidades mediáticas. Creo yo, esto se los digo a título personal, que mientras queramos publicar todo en Facebook y en Instagram, mientras queramos hacer de todas las situaciones de innovación un evento mediático, vamos a interferir más con nuestro avance de lo que vamos a avanzar. Entonces, vamos a necesitar no solo cirujanos capacitados para estos procedimientos, vamos a necesitar un equipo muy sofisticado y tratamiento y diverso que nos ayude a seleccionar a los pacientes, a financiar sus tratamientos y advertir de las ventajas y consecuencias de los procedimientos. Necesitamos equipos muy sofisticados de bioética, de humanistas. Y quiero cerrar con esta frase que dice que la certeza no se puede generar y no se puede generar nuevo conocimiento más que haciendo las cosas inciertas. Entonces, a todos los que tuvieron la atención de escucharme, les agradezco mucho y por favor quisiera escuchar algunos de sus comentarios. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Antes de que pasemos a la sección de preguntas para que nos puedan compartir, ya sea por el chat y nosotros se las leemos al doctor, o bien si quieren prender su micrófono, también lo pueden realizar. Antes de ello, quiero presentar a un médico. En el cartel seguramente vieron que había un invitado especial y quiero presentar a este invitado especial, ya que junto con el doctor Cobos nos harán una invitación que sé que a muchos de por aquí nos va a sonar bastante interesante y también creo que es una gran oportunidad, sobre todo si tenemos aquí a alumnas o alumnos de diversas áreas de ciencias de la salud que estén interesados en ver qué hay más allá de lo que están estudiando y poder tener oportunidades. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles al doctor Ángel Uriel Cruz Reyes. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Es egresado del programa de High Impact Enterprise del Lavin Center en San Diego, en la Universidad de San Diego. Es maestro en psicoterapia cognitivo-conductual, miembro junto con el doctor Cobos de El Talpan Team y cofundador de Bitrep. Tiene también un diplomado de investigación científica de alto impacto. Le voy a dar la palabra para que nos pueda contar qué hay con todos estos proyectos. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, doctora. Bueno, a ver, a ver si estuvo bueno el momento ahora. Creo que está bueno presentar este programa del que les queríamos hablar para pasar al final a las preguntas. Bueno, fíjense que a través de la doctora Fer tuvimos oportunidad de organizar esta charla con el doctor Cobos para presentarles un poco de qué es lo que se hace acá en el Tlalpan Team con los protocolos de trasplante de tejidos compuestos vascularizados. Y además, como bien decía la doctora, hacerles una pequeña invitación. Fíjense que a través del programa de BitRep, que hoy es un diplomado, eh, hemos creado como una oportunidad para que estudiantes de diferentes universidades tengan la oportunidad de tener como un contacto justamente con protocolos de investigación como justamente estos que se desarrollan en el Tlalpan Team, en una oportunidad justamente de desarrollarse como investigadores. Este es un programa que justamente tiene una duración de un año. Entonces, de pronto, para los que estén interesados, este año se van a abrir dos protocolos otra vez acá en el Tlalpan Team. Uno está enfocado en la actualización de los protocolos de trasplante de cara y de brazos. Otro es para hacer vamos a sacar unas escalas de envejecimiento para detectar morbimortalidad en pacientes. Son los dos protocolos que justamente con el doctor Martín Iglesias estuve platicando que se van a abrir este año. Tenemos además un par de protocolos, también va a haber en Chihuahua, que justamente también es de cirugía plástica, va a haber un protocolo también en La Raza, también de cirugía plástica, ambos con también doctores egresados de acá de Tlalpan Team. Y me parece bien importante estas oportunidades de veranos de investigación, que más que un verano es todo un año de trabajo para lograr publicar y estar justamente investigando en estas áreas. No solamente es para médicos, hoy hay oportunidades también, por ejemplo, para trabajo social, que hemos estado trabajando con el equipo de trabajo social de ahí del Hospital General desde el año pasado. Vinieron chicos de trabajo social, este año se van a abrir también varios protocolos al respecto. Entonces, bueno, es una invitación porque justamente las vacantes ya van a salir para esta segunda quincena de enero, la primera de febrero. Pues nos encantaría de pronto que puedan aplicar a estas vacantes, si están interesados justamente en sumarse en protocolos de investigación como los que se desarrollan en el Tlalpan Team, pues va a ser como todo un gusto ver ahí sus aplicaciones y al final de cuentas creo que es una forma en la que como estudiantes podemos conocer estas líneas de investigación, prepararnos para ser también como los futuros investigadores y sumar a esfuerzos como los que desarrolla el Tlalpan Team para impulsar la ciencia en México, ¿no? Yo creo que justamente, doctora, igual a través de usted, le voy a mandar ahí como la convocatoria para que los que estén interesados puedan aplicar, no solo interesados alumnos, y de pronto acá hay más médicos investigadores que estén interesados justamente en sumarse a los protocolos que se suman al programa de este año y están interesados en pues, recibir justamente estudiantes que les ayuden a desarrollar sus protocolos, a sacar las bases de datos, ¿no? De pronto de estos protocolos que tenemos en el cajón, pues sería un gusto conocerlos y sumarlos al programa, ¿no? Básicamente eso. Doctora, muchísimas gracias. No, doctor, muchas gracias a usted. Y bueno, les vamos a dejar aquí en el chat todas nuestras redes sociales de Vinca y nosotros con mucho gusto los podemos canalizar con el equipo de BitTrep para que puedan hacer sus aplicaciones. Entonces, ahorita en un momento que les hagamos llegar los datos que ya están por ahí, nos pueden seguir y nos pueden escribir. Y ahorita vamos a abrir oficialmente el panel de preguntas y ya tenemos una por acá, doctores, de María José. Nos ponen por acá. Ha expuesto muy bien los riesgos y dilemas en estos procedimientos. ¿Será mejor asumir riesgos o dejarles morir en vida? Esa, esa es la pregunta de los 64 millones y vamos a tener que asesorarnos
de gente que sepa mucho de bioética. Vamos a tener que aprender a escuchar mejor a los pacientes y sus miedos. Eso, eso siento yo. Perfecto, doctor. Por acá nos enviaron otra pregunta que es la siguiente. ¿Existe algún tipo de manual o documento bioético con respecto a todo el procedimiento que se hace durante los trasplantes? Pues sí, sí tenemos manuales de procedimientos. Por supuesto que el protocolo para desarrollar un trasplante de estas características tiene que estar muy bien definido, ¿no? Y el protocolo, por supuesto que exige una evaluación psicosocial muy compleja, muy elaborada. Es parte de nuestro equipo. Tenemos un equipo psicosocial muy elaborado. Excelente, doctor. Otra por acá, Héctor Rodríguez nos pregunta, ¿todos los casos tienen que ser revisados por el Consejo de Bioética? Sí, por supuesto, y más ahora, más con el escrutinio que tenemos de organizaciones, de autoridades de salud, de la prensa, de historiadores, este, tenemos que refinar muchísimo eh, nuestro andar en este camino. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Seguro todas empiezan a surgir después. Pero antes de concluir esta plática, quiero agradecerles, doctor Uriel y doctor Cobos, por habernos dado este espacio, por esta excelente ponencia, que por cierto, quiero decirles que por acá en el chat recibieron bastantes felicitaciones por la plática, muy buenos comentarios. Entonces, agradecerles profundamente que después de organizarlo por tanto tiempo hayamos podido coincidir y poder tener esta presentación. Entonces, bueno, también gracias a los participantes por haberse conectado esta tarde, por habernos regalado este tiempo, por querer compartir con nosotros toda esta información. Estaremos atentos a todo lo que nos manden los participantes para que puedan trabajar con ustedes en Bitrep.